Bienvenido a dos problemas de aplicación que se pueden resolver utilizando el teorema de Pitágoras. Para una revisión rápida del teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, donde a y b son las longitudes de las dos patas de un triángulo rectángulo y c es la longitud de la hipotenusa. Mirando el primer ejemplo. Los propietarios de una casa quieren convertir una escalera que conduce del suelo a su porche trasero en una rampa. El porche está a 3 pies del suelo, y debido a las normas de construcción, la rampa debe comenzar a 12 pies de la base del porche. ¿Cuánto durará la rampa? Redondea a la décima más cercana. Podemos usar este derecho triángulo para modelar el porche. Debido a que el porche está a 3 pies del suelo, la longitud de esta pierna es de 3 pies. Y debido a que la rampa debe comenzar a 12 pies de la base del porche, esta pierna tiene una longitud de 12 pies. Observe que la longitud que falta es una hipotenusa del triángulo rectángulo, que debe etiquetarse C en el teorema de Pitágoras. Las dos patas están etiquetadas como A y B, que pueden intercambiarse. Etiquetemos esta pierna A y esta pierna B. Y ahora podemos determinar B usando el teorema de Pitágoras. Entonces, comenzando con A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, sustituimos 3 por A y 12 por B. Esta nos da 3 cuadrados más 12 cuadrados es igual a c cuadrado. Simplificando el lado izquierdo, 3 al cuadrado es 9, 12 al cuadrado es 144. Y ahora encontramos la suma. 9 más 144 equivalen a 153. La ecuación es 153 es igual a c cuadrado. Nuestro objetivo es encontrar c, no c cuadrado. Porque c es un cuadrado perfecto y nosotros saber c debe ser positivo porque es una longitud, tomamos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación. En el lado derecho, la raíz cuadrada de c cuadrado se simplifica a un factor de c, entonces c es igual a la raíz cuadrada de 153. 153 no es un cuadrado perfecto y, por lo tanto, necesitaremos usar la calculadora para obtener una aproximación decimal. Entonces entramos la raíz cuadrada de 153 redondeando a las décimas valor posicional, porque tenemos un 6 en las centésimas. Valor posicional, resumen. Y por lo tanto, aumentamos los 3 por 1, esto se redondea a 12.4. Entonces C es aproximadamente 12.4, lo que significa que la rampa es aproximadamente 12.4 pies de largo. Veamos otro ejemplo. Un velero tiene una gran venta en forma de triángulo rectángulo como se muestra aquí. Entonces este es nuestro ángulo recto. La altura de la venta es de 15 pies y el borde inferior es de 8 pies. Encuentra el borde más largo de la vela. Entonces, la pierna larga mide 15 pies y la pierna corta mide 8 pies. El lado que falta es la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, que en el teorema de Pitágoras debe etiquetarse C. Y ahora etiquetamos las patas A y B, que pueden intercambiarse. Etiquetemos esta pierna A y esta pierna B. Ahora podemos determinar la longitud de la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. Sustituimos 8 por A y 15 por B. Entonces nos dará la ecuación, 8 cuadrados más 15 cuadrados es igual a c cuadrado. Simplificando el lado izquierdo, 8 cuadrados equivalen a 64 más 15 cuadrados. Es igual a 225 es igual a c cuadrado. 64 más es igual a 225 es igual a 289. 208 y 9 es igual a c cuadrado. Para resolver c, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, y tomamos la raíz cuadrada principal porque sabemos que c debe ser positiva. La raíz cuadrada de c cuadrado es igual a un factor de c. 289 es un cuadrado perfecto. 289 equivalen a 17 veces 17. Así que escribamos esto como la raíz cuadrada de 17 al cuadrado, que se simplifica perfectamente a un factor de 17. Entonces c es igual a 17, lo que significa que el borde más largo de la vela, la hipotenusa, tiene 17 pies de largo. Espero que hayas encontrado esto útil.